Los temas de coyuntura siempre, por supuesto, nos marcan agenda, pero además tocamos temas que son de interés para la sociedad, ¿no? Además, temas que por ahí de pronto le pasan de costado la agenda de los grandes medios o que quizás son noticia cuando ocurre algún tema en particular, ya van a ver por qué les cuento también, pero digo, nosotros además damos servicio y por eso tenemos la chance hoy de conversar con la defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Bárbara Bonelli, que está en comunicación telefónica con nosotros. Aquí la recibimos, aquí en el Unísono. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pancho Rodríguez y Gabriel Correa te saludamos aquí en Al Unísono. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Bárbara, gracias por atendernos en esta fría noche de lunes, verdaderamente. Helada, sí, la verdad es que sí. Y me gustaría arrancar de pronto para un poco, sé que nuestro público es bastante diverso, y por ahí es probable que ocurra que no todos sepan cómo funciona la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, cuál es la competencia que tiene respecto al tema de los reclamos que reciben, en qué temas ustedes tienen injerencia, y por ahí de pronto quiénes son los que más se acercan a ustedes, como para ir arrancando y poniendo en perspectiva un poco a nuestros oyentes, Bárbara. ¿Cómo no? Bueno, la Defensoría del Pueblo es un organismo del Estado, pero no integrante del gobierno. Es decir, está liderado por un defensor del pueblo que se llama Alejandro Amor, y después hay 5 adjuntos, entre los que me encuentro yo y otros compañeros y compañeras, y tienen como función principal proteger, promover y defender todos los derechos humanos de la ciudadanía, de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que residen, pero que también la transitan, que vienen a trabajar, que pasan el día, están estudiando acá. Digamos, no es una condición residir en la ciudad de Buenos Aires o haber nacido en la ciudad de Buenos Aires para poder llevar adelante un reclamo en la Defensoría del Pueblo. Y cuando hablo de los derechos humanos, hablo de un enorme paraguas de derechos, entre los que se encuentran los derechos de inquilinos e inquilinas, los derechos de las mujeres, de las diversidades, hoy en el Día del Orgullo LGBT, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de los adultos y adultas mayores. Y para ir a algo más concreto, las personas que puedan identificar más particularmente, hablamos de personas que tengan vulneración por servicios públicos, algún conflicto con una empresa prestataria de estos servicios, con los bancos. Hay uno de mis compañeros, el defensor Arturo Mosali, que es defensor específico en materia bancaria. Hablamos de cuestiones referidas también a cuestiones convivenciales que nos llevan mucho, por ejemplo, conflictos entre vecinos que tienen una pared con humedad y no se pueden poner de acuerdo, y la Defensoría tiene un consejo de mediación para tratar de resolver esas situaciones previas a una instancia judicial. Obviamente, todas las prestaciones que lleva adelante la Defensoría del Pueblo son total y absolutamente gratuitas. Entonces, las personas pueden acercarse frente a un conflicto, tienen una denuncia o quieren recibir solamente asesoramiento respecto a consumidores, usuarios, distintas cuestiones se pueden acercar a la Defensoría. Hay un lema de la Defensoría que dice: nunca decimos que no a un reclamo de un vecino o una vecina. Obviamente se busca el área de la Defensoría que puede trabajarlo para proteger ese derecho, y también en la promoción obviamente llevamos adelante un montón de campañas de concientización, difusión de derechos, talleres y demás. Pero digo, si alguien que nos está escuchando del otro lado de la radio, de la pantalla, dice: tengo tal conflicto, tal problema, no sé, hice un pago en un banco y no se me debitó, o tuve cualquier situación que la verdad necesito que me asesoren para saber si me pueden ayudar desde la Defensoría del Pueblo, que se comunique con la Defensoría, que puede llamar al 0800-999-3722 o comunicarse por cualquiera de las redes sociales de la Defensoría, incluso por medio de la página, y acercarse y recibir el asesoramiento, ya sea iniciar el trámite y por ende gestionarlo, o simplemente ser asesorada o asesorado. Claro. Eso es súper importante, porque sé que hay mucha gente que por ahí tiene conflictos, hasta inclusive esto que vos mencionaste a la pasada, ¿no? Por ahí un conflicto con un vecino, puede ser una pared por humedad, puede ser una situación de medianeras, que siempre está ese tema ahí en conflicto y por ahí no se sabe cómo resolver. Bueno, habilitar este canal precisamente de la Defensoría, sin lugar a dudas, puede evitar que la situación escale o por ahí que se demore o que llegue a
a asuntos que la verdad que son indeseados, ¿no? Totalmente, y después, algo que yo siempre digo también, es para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, lo que más necesitamos es conocerlos, por eso la tarea de promoción de derechos de la Defensoría es muy importante, y también asesorarse respecto a eso. Por ejemplo, el año pasado se sancionó una nueva ley de alquileres a nivel nacional, y hay muchas novedades que plantea esta ley, que es importante que las personas las conozcan a la hora de llevar adelante su contrato, su actualización anual o las distintas cuestiones que puedan preverse. Entonces, en ese sentido, si ustedes digo, las personas, claro, las oyentes y oyentes que están escuchándonos, sepan que en la Defensoría tienen un lugar de asesoramiento en donde pueden resolver distintas cuestiones, y tal vez cuestiones que, digamos, a simple vista o a simple escucha no tienen una solución particular que uno dice, bueno, esto es de manual, sino que es más de laboratorio, que hay que ver las idas y vueltas, pero van a tomar el trámite en la Defensoría, vamos a tomar el trámite en la Defensoría y vamos a seguirlo para justamente encontrarle la solución posible. Mencionaste un tema importante recién, Bárbara, que tiene que ver con la nueva ley de alquileres, que realmente es relativamente nueva porque se promulgó el año pasado. Hay muchos contratos nuevos que se están generando, hay mucha renovación, incluso en este 2021 que está empezando a ser alcanzado por esta nueva ley. Y yo quería preguntarte cuáles son, ¿no?, las principales consultas o dudas que se generan en los inquilinos en torno a esta ley y que les llegan a ustedes. Mira, hay mucha duda respecto de la cuestión de justamente la actualización. Como para poner un paraguas general de los temas principales que presenta la ley nueva, que como bien vos decís, está vigente desde julio del año pasado. Estamos a días de cumplir un año de su sanción. Hay un tema muy recurrente que refiere, como te decía antes, a las actualizaciones. Ahora, es importante distinguir dos universos. La ley nueva lo que estableció es que de ahora en más los contratos nuevos, o sea, todos aquellos que se hayan firmado con posterioridad a la sanción de la ley, es decir, a julio del año pasado, tienen un plazo mínimo de 3 años. Bien. Y antes los contratos podían durar 2 años. La intención, obviamente, de este punto de la ley es otorgar mayor previsibilidad en una relación que tiene un propietario y un inquilino. Muchas veces a quienes dicen, bueno, pero esto beneficia a los inquilinos. La realidad es que lo que hace es decir, bueno, durante estos 3 años esta relación es establecida, y lo otro que a lo que le da previsibilidad es que se establece que los aumentos de ese contrato pasan a ser anuales. Antes eso no estaba legislado, entonces podía arreglarse, ¿no? Si era semestral o con podía arreglarse, claro, pero no había una norma que lo regía, entonces había quienes acordaban hacer aumentos semestrales, aumentos anuales, distintos momentos, pero también distintos valores. Y esto es otra novedad que establece esta ley, que es que los aumentos anuales, como digo, solamente son anuales, es decir, se dan una vez al año, y por otro lado se rigen por un índice público que publica el Banco Central de la República de Argentina y define que es una mezcla ese índice entre el índice de precio del consumidor, la inflación, y el RIPTE, que tiene en cuenta las actualizaciones de salarios, y sobre eso se hace un nuevo índice que rige el aumento de los alquileres. Ahora, este aumento que yo les estoy diciendo ahora, sí, no rige, o sea, no es aplicable cuando mi contrato vence. Cuando mi contrato vence, yo pongamos que tenía un contrato de 2 años, sí, se me venza a fin de junio. Sí. Bueno, yo empiezo en el mes de julio, por más de que yo renueve con el mismo propietario, por el mismo inmueble y todo, el aumento, digamos, de la base de nuestro nuevo contrato no está legislado por ley. ¿Cuál es ese índice o de qué manera se hace aumento? Entonces, muchas veces pasa que esta ley genera una expectativa, claro, porque justamente se regula los aumentos anuales, pero no regula las renovaciones de los alquileres. Claro, ahí es algo que se tienen que poner de acuerdo tanto el dueño como el inquilino para el nuevo exactamente contrato. Claro. Exactamente. Perfecto. ¿Y vos creés que esta ley, no sé si estamos a tiempo ya de hacer un balance o no, pero pasó casi un año, ¿crees que beneficia al inquilino más que perjudicarlo o no? A ver, las
las valoraciones, digamos, adjetivantes de la ley, creo que hay que dejar pasar el tiempo y ver efectivamente y que por su propio peso se va a terminar viendo si benefician o perjudican. Lo que sí puedo decir es que la ley lo que buscó es dar un horizonte de previsibilidad con respecto a los aumentos, con respecto a los plazos, con respecto a los pagos de ABL, de expensas, poder acordar cómo se hacen las rescisiones de contratos. Entonces, todas esas cuestiones que tal vez antes estaban en un mayor nivel de nebulosa, lo que busca esta ley es esclarecerlas, regularlas y que ahí pueda funcionar mejor esa relación y que evitemos, como antes hablábamos, por ejemplo, las paredes de humedad, también en las relaciones de alquiler que se dan entre un propietario y un inquilino, puedan ser lo más sanas y amistosas posibles, porque hay una ley que establece las reglas de esa relación. Claro, totalmente. Y hay otro dato que está bueno sumarle, creo, a los oyentes, y tiene que ver con que los contratos de alquileres que están registrados precisamente bajo esta nueva ley también, es posible deducirlos del pago del impuesto a las ganancias también, ¿no? Están incluidos dentro de las posibilidades que uno tiene, como por ejemplo seguros de vida y otras cosas más, pero por ejemplo los alquileres también, que eso es una ayuda a esta altura para la gente que tiene que sufrir este impuesto, ¿no? Totalmente, porque cada vez hay más personas en la Ciudad de Buenos Aires que alquilan, es decir, nosotros pasamos estamos como en un proceso de inquilinización de nuestra sociedad, obviamente fruto de que cada vez hay una crisis económica más fuerte, digo, no la actual ni la de los últimos 10 años, sino de muchísimos años acumulada, y también de una desregulación, digamos, de alguna forma, o informalidad, mejor dicho, de las relaciones laborales, lo que hace cada vez más difícil el acceso al crédito, el acceso a una inmueble, digamos, en condiciones regulares. Entonces, todo eso favorece, por un lado, la inquilinización de aquellos que teniendo un trabajo formal o teniendo un ingreso promedio pueden acceder a un alquiler, que obviamente son cada vez más altas, y después se empieza a dar un proceso también de informalidad también en las relaciones de alquiler, que es algo que también nosotros venimos trabajando mucho desde la Defensoría, que tiene que ver con todo el universo de la Ciudad de Buenos Aires, que no se rige por una relación formal de alquiler, lo que no quiere decir que no les quepa la ley de alquileres. Claro. O sea, siempre que hay una relación de alquiler, la ley de alquileres digamos, es la que establece las normas. Ahora, es cierto que muchas veces hay relaciones de alquiler que no tienen un contrato por medio, que se dan en la informalidad y que muchas veces es muy difícil, digamos, de intervención en esos vínculos. Y nosotros, el año pasado sobre todo, y este año también, fruto de la pandemia, fruto del decreto que en su momento prohibió los desalojos, prohibió justamente la rescisión de los contratos, trabajamos mucho en barrios populares, en donde hay una enorme cantidad de relaciones de alquiler, por más de que tal vez escapa el imaginario colectivo, hay muchísimos alquileres en las villas. Sí, y que no son baratos incluso, ¿eh? No, para nada. Eso es algo que la gente por ahí desconoce, pero por ejemplo, en el caso de lo que es el barrio 31, digámoslo así, sí, hay propiedades que cuestan muchísimo alquilar, hasta incluso más caro que en barrios importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, porque volvemos a lo que decíamos antes, las personas que acceden a esos alquileres tal vez no es que no tengan ingresos necesarios para alquilar un departamento en otro barrio. El tema es que no tienen las condiciones de formalidad laboral que muchas veces se exigen. Claro, la garantía, la caución, todas esas cosas que se suelen pedir. Exactamente, que ya que lo decís, lo menciono, también es una innovación de esta nueva ley que el inquilino puede ofrecer hasta 5, puede ofrecer 2 distintos tipos de garantía, y es después el propietario el que elige cuál de esas 2 garantías. Pero no se le puede exigir por ley, ni tampoco las inmobiliarias podrían promocionar una publicidad en donde se establezca una única forma de garantía, sino que los inquilinos tienen que elegir entre
un título de propiedad, un seguro de caución, claro. Una garantía personal, y elegir entre las distintas opciones previstas por la ley, 2, y el propietario elige cuál de las 2 ofrece el inquilino o se utiliza. Pero no se puede imponer, digamos, ninguna publicación de una propiedad, podría decir, solamente se alquila a quienes ofrezcan garantía con título de propiedad. Eso ahora, a partir de la nueva ley, está prohibido. Perfecto. Estamos hablando con Bárbara Bonelli, defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y yo te quería llevar a un tema que tiene que ver con lo que yo digo, que es como la otra pandemia, ¿no? La que siempre estuvo, la que está y la que lamentablemente uno combate, ¿no? Para que deje de estar, que es el hambre, que es la indigencia, que es las personas en situación de calle, y que generalmente cuando llega esta época del año, no me dejarás mentir, Bárbara, siempre ocurre en los medios, en general uno como que empieza a ver lo que no se ve en otras partes, en otros momentos del año, ¿no? A partir del frío, de la gente que está en la calle, que sufre mucho. Contame cuáles son las acciones que desde la Defensoría se impulsa y cómo se trata de ayudar a este segmento de la población tan afectado y encima con esta situación en particular, ¿no? Totalmente. La verdad que el año pasado, pues, me acuerdo que varias veces hablando se repetía un poco la consigna de quedarte en casa, y siempre hay que pensar en aquellas personas que no tienen una casa en donde quedarse, como son las personas que viven en situación de calle. La Defensoría viene interviniendo el año pasado una serie de encuentros entre el gobierno de la ciudad y organizaciones de la sociedad civil que buscaron ponerse de acuerdo para llevar adelante un censo unificado, porque obviamente para trabajar sobre la problemática hay que partir de un diagnóstico respecto a la situación, y se llevó adelante hace un par de semanas un censo, por un lado de parte del gobierno de la ciudad y por otro lado de parte de las organizaciones. Lo cierto es que es una problemática muy compleja, que tiene que atender a la integralidad de lo que se presenta. Una persona que vive en la calle, decíamos al principio de la nota que esta es una noche helada, sí. Nadie quiere vivir en la calle, nadie quiere permanecer en la calle. Lo que hay que hacer es llevar adelante una política que atienda la totalidad de la problemática de las personas en una situación de calle. Entonces hay que contemplar que los lugares a donde esas personas vayan, obviamente tengan atención a la salud de esas personas, que también busquen generar un proyecto de vida si es que esa persona se encuentra en una situación de pobreza estructural, que atienda la posibilidad de atender a las familias, no separar padres u hombres progenitores por un lado y mujeres con niños por el otro. Son todas cuestiones que el gobierno de la ciudad, la verdad es que viene llevando adelante mejoras en la atención a esta población, y que hay que profundizarlas, porque de vuelta son personas que tienen el mayor nivel de vulneración de derechos, y obviamente la Defensoría trabaja en conjunto a esas mejoras para justamente poder atender en la totalidad de los servicios que se tienen que poner a disposición de estas personas para que puedan revertir una situación que puede estar sostenida hace mucho tiempo, de pobreza estructural, de vivir en la calle hace tanto tiempo, y poder, obviamente revertirla e integrarse socialmente. Totalmente. Te hago la última pregunta, Bárbara, como siempre agradeciéndote por tu tiempo, esta linda nota que estamos teniendo, y que creo que le va a servir muchísimo a mucha gente que nos está escuchando y que se está sacando un montón de dudas respecto del accionar también de la Defensoría. Lo mencionaste al principio de la nota, hoy no es un día más, hoy 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo, y yo quisiera preguntarte, trasladarte más bien la pregunta que le hemos hecho a nuestro público, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes sociales, y tenían que ver con preguntarnos, ¿no?, a nosotros mismos como sociedad, ¿qué tan avanzados nos encontramos, ¿no?, en materia del respeto a las orientaciones sexuales, a lo que es la inclusión, la diversidad? No sé si preguntarte si le calificarías un número del 1 al 10 en que estamos, pero sí por ahí preguntarte qué opinión tenés respecto a cómo hoy, 2021, la sociedad argentina está parada frente a esta situación, a este tema tan importante.
Mira, la sociedad argentina, como en muchísimos temas, como también es en los derechos de las mujeres, tienen una legislación de vanguardia. O sea, hay reconocimientos que está bueno mencionarlos y repasarlos respecto de, por ejemplo, la atención de la salud de las personas del colectivo LGBT. Obviamente también hablamos del matrimonio igualitario, o sea, estamos hablando de identidad de género, son todas legislaciones que la Argentina tiene y son de vanguardia con respecto a la región. El cupo laboral trans, ¿no? El cupo laboral trans como última normativa de la última semana. Son todas legislaciones que reconocen, en el caso del cupo laboral trans, una problemática que obviamente es crudísima, de personas que tienen una expectativa de vida entre 35 y 40 años porque no tienen posibilidad de insertarse laboralmente porque son discriminadas por su orientación de género, y necesitan tener estas políticas, digamos, conocidas como discriminación positiva para justamente poder encarar un proyecto de vida con inserción y ser aceptadas por la sociedad. Te hago un stop ahí, Bárbara. Dijiste entre 35 y 45 años la expectativa de vida de este segmento de la población. Entre 35 y 40. Sí, dije 45, me equivoqué. Hay mucho por hacer, evidentemente, sí. Muchísimo por hacer, pero es a lo que iba. O sea, tenemos mucha normativa que reconoce los derechos del colectivo, pero después, como en esta normativa, como en otra, hay mucha distancia entre la letra de la ley y la efectiva aplicación de esa normativa o esos derechos. Por eso es importante lo que yo decía antes, conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Y ahí el rol de la Defensoría obviamente es importante. Pero sí, y aprovecho la temática y el día para decir que si alguna persona que nos está escuchando se siente o es discriminada en cualquier ámbito de su vida, en un ámbito laboral, social, en una vía pública, por su condición de género, puede acercarse a la Defensoría. La Defensoría tiene creado un instituto contra la discriminación y tiene la Defensoría LGBT que trabaja especialmente sobre este tema de esa población y ha logrado muchísimos logros, digamos, en la gestión de trabajo con el colectivo LGBT y que puede ser escuchada y sobre todo asesorada, puede recibir patrocinio jurídico gratuito, puede, digamos, atravesar una situación que es muy dolorosa, como es una situación de discriminación por el motivo que es que elige amar a alguien que otra persona le parece que está mal, y que pueda acercarse a la Defensoría y que la Defensoría va a ser escuchada y va a recibir, digamos, el tratamiento correspondiente a su problema y obviamente va a poder resolverlo. Súper importante eso. Me quedo con esto último, Bárbara. Te agradezco muchísimo tu tiempo, esta conversación que la verdad ha sido muy rica para nosotros, creo que para nuestros oyentes también, sin lugar a dudas, y a disposición para cualquier cosa. Lo mismo. Y a todo el mundo que esté escuchando, que puede comunicarse con la Defensoría al 0800-999-3722 o por cualquier medio de la página web o en las redes sociales para hacer consultas o denunciar alguna violación de sus derechos. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Bárbara Monelli, defensora del pueblo, adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, dialogó con nosotros en Al Unísono, en La Receta. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ, con estudios ubicados